Buenas noches, estamos ante la escritora Carly Gaitán Morales y el día de hoy vamos a hablar acerca de su libro Cita con Sergio Ramírez. ¿Cómo estás, Carly? ¿Qué tal? Gracias. La primera pregunta sería, esta noche estamos aquí en París, en uno de los barrios más bonitos que hay, en el Hotel Mercury. ¿Qué haces por aquí, por París? Bueno, vengo a varios acontecimientos literarios que tengo en mi vida. Por ejemplo, mi libro, del que vamos a hablar ahora, va a ser traducido a alemán, inglés y francés. Cuando yo salí de Managua, salí con la idea que iba a ser traducido a francés. Pero reuniéndome con el editor, un señor de apellido Bigman, en inglés, almorcé ayer en un restaurante muy exclusivo de artistas en una mesa donde almorzó Marilyn Monroe hace mucho tiempo, que está ahí. Entonces hablamos y no firmamos porque es una primera conversación. La próxima reunión la vamos a tener en San José, Costa Rica, porque él va a estar por allá y ahí sí vamos a hacer una firma. Entonces quedamos que alemán, francés y una gran noticia para mí, ¿verdad? Felicitaciones, Carly. Sí. Felicitaciones también para Nicaragua, que debe sentirse entonces orgulloso. Bueno, gracias. ¿Has estado ya en París en algún momento o es tu primera vez? No, es mi primera vez y me ha impresionado mucho. Yo le decía a un amigo que mi gran impresión es una ciudad silenciosa. Lo digo porque Managua es una ciudad de mucho ruido y creo que es porque los franceses hablan como muy lineal, suave. Es porque estás en un barrio chico. No, pero eso pasa en todas partes porque he andado recorriendo París y escucho eso. Por ejemplo, si escuchas a los italianos, a los argentinos, hablan gritando. En Managua es así. Bueno, sí, tienes razón. Ahí Entonces, sí entiendo. cuando yo salí del aeropuerto, una de mis impresiones fue esa. El silencio, escuchas así como el murmullo, la gente hablando, pero siempre hay un tono, no hay unos decibeles que se pasan. En Managua se pasa mucho, sobre todo la gente que va pregonando, que frutas, que tamales, que tortillas, que periódicos, los buses, los motores. Pues la gente que escuche esto en Lima, en Perú, va a pensar lo mismo que tú dices. También es una ciudad con muchos decibeles de más. Hasta la manera de hablar, la manera de saludarse, porque la gente se saluda de un lado a otro en la calle con un grito, o silbadas. Eso no es aquí, entonces eso es lo que me ha impresionado. El resto no, porque yo ya sabía cómo es París. La siguiente pregunta sería, Cita con Sergio Ramírez. Es una recopilación de entrevistas, de artículos, de crónicas, en donde tú también te has reunido de muy joven con el autor. ¿Cómo nace este proyecto? Y sobre todo, ¿por qué se publicó el año pasado, ya que hay una fecha especial ahí? Bueno, la primera parte de mi respuesta es sobre cómo nace el proyecto. Yo había pensado reunir entrevistas, artículos, crónicas y reportajes que no están acá en el libro sobre Sergio Ramírez, porque yo soy periodista, además de escribir. Entonces, bueno, también soy historiadora de cine, pero esa es otra parte. Entonces, escribí para la prensa y para el Nuevo Diario en Managua sobre muchos artistas, muchos pintores, gente de danza, que una exposición, que una presentación. Sergio es un escritor muy activo. Entonces él tenía siempre un taller, un encuentro, una charla, un discurso, algo con la Academia de la Lengua. Entonces yo iba y cubría sus eventos y publicaba pequeñas notas. En algunos momentos hacía entrevistas más grandes que están aquí y hacía otros reportajes, perfiles, no, porque ya terminas diciendo lo mismo, que ya se sabe, es un personaje muy famoso, ¿no? Entonces es un reto hacer algo diferente a lo que han hecho los otros. Eso es algo que yo también leía, en que te aconsejaban por ahí que a veces cuando hay un autor tan consagrado y tan conocido, es muy difícil decir algo nuevo. Pero tu libro ha tenido una muy buena crítica, porque en tu libro hay muchas anécdotas que tal vez no se conocían. Anécdotas, por ejemplo, de ciertas creaciones, los inicios de ciertas creaciones literarias que hace Sergio, o incluso anécdotas personales, como ciertos encuentros con otros escritores, con otras personas. ¿Qué dirías tú
acerca de Cita con Sergio Ramírez para un público y para que el público se entere que no es un libro repetitivo, sino que es un libro nuevo? Bueno, en primer lugar el libro se llama Cita con Sergio Ramírez porque creo que un tiempo Sergio tenía libre los martes a las 5, o no sé por qué, pero yo me acerqué a él porque él ha tenido mucho que ver con el cine en Nicaragua. Y yo estaba escribiendo un libro sobre historia del cine en Nicaragua. Y todas las referencias me decían hay que buscar a Sergio y tenés que entrevistarlo y él tiene mucho que decir. Entonces yo anotaba en mi agenda y siempre ponía cita con Sergio Ramírez. 5 de la tarde, 3 de la tarde, cita con Sergio Ramírez. Así como lo pongo con otra persona, ¿no? Cita en la prensa, cita en una radio, sí. Entonces, cuando decidí hacerlo, decidí compilarlo y reunirlo en un libro, era obvio que ese era el nombre, ¿verdad?, que iba a escoger. Estas citas se daban en su casa, hablábamos de muchas cosas, yo prefería no llevar una grabadora, o si la llevaba no la ponía, no la exponía. Entonces teníamos conversaciones y le hacía muchas preguntas sobre cine, sobre arte, sobre historia, como una manera muy ingenua. Entonces cuando vos haces preguntas ingenuas recibís respuestas espontáneas. Y esa es una regla del periodismo que yo la aprendí con el tiempo. Vos sos ingenuo al preguntar, ya sea a propósito o ya sea porque sos, la respuesta que vas a recibir es espontánea. Si vos llevas una pregunta programada, que ya te la sabes de memoria y que la tienes que decir exactamente como es, eso lo percibe tu entrevistado y así de igual manera te contesta. Entonces creo que esa fue una herramienta que yo ocupé con él, sobre todo hablar de temas que le gustan, como de historia, de los pueblos en Nicaragua, hablar de deporte, hablar de otros escritores, hablar de él cuando era niño. Entonces eso como que lo iba sacando de la casilla de yo soy el escritor y ella es la que está entrevistando. Entonces en otras ocasiones yo le escribía un correo electrónico y le decía, Sergio, estoy confusa con una parte del borrador de mi libro, quería saber si puedo llegar a su casa para conversar sobre esto y le voy a llevar una fotocopia. Entonces él me decía, claro que sí, venga, nos reunimos en mi estudio y hablamos. Entonces yo llegaba y de paso le hacía otras preguntas. Entonces mi pregunta era como cuando estás haciendo una monografía y tienes un tutor. Y vas y le decís y él te pasa el lápiz rojo y te dice esto no, esto cortarlo, esto ponerlo allá. Y después nos quedamos platicando y yo pongo la grabadora. Lo digo también porque él estaba consciente de que yo estaba grabando. Nunca es que lo grabé escondido. ¿Nunca la has pillado por ahí algo? No, porque pienso que también es un poquito antiético, ¿no? La persona tiene que saber que le vas a grabar. Bueno, aunque muchas veces es el trabajo del periodista también, ¿no? Sí, sí, pero ¿sabes qué pasa también? En el caso de Sergio, yo pienso, de él y de muchos otros autores, como te dan unas respuestas tan geniales y tan puntuales, es necesario tener una grabadora, porque no puedes retenerlo todo. No puedes retenerlo todo con los detalles y con la riqueza como lo dijo. Entonces lo que he procurado es editar, cortar muchas cosas que no tienen que ver con esa respuesta y dejarlas que sí tienen que ver. Entonces hay unas técnicas que yo ocupé que la hice de la manera más ingenua, en el sentido de que con este libro yo aprendí a entrevistar. Y entonces hay alguien que hizo una crítica que me gusta como lo dijo, porque dice que para entrevistar a un escritor no es lo mismo que entrevistar a un político, que entrevistar a un economista. Entonces, ¿cómo hacerlo? No sé, por instinto, te sale o estás ahí frente al artista, al escritor, a la actriz, el actor, quien sea que tengas enfrente, tomás como el espíritu y te sale sola. Igual he tenido entrevistas que son un fracaso porque llega un punto en que el entrevistado te dice sí, no, y esa es una entrevista fracasada. Con él no pasa. También solo quiero hacerte un comentario. Alguien me preguntaba en México, en Ciudad de México, cuando lo fui a presentar el libro, ¿por qué este libro no es cita con Yoconda Belli? ¿Por qué no es cita con Ernesto Cardenal? Claro. ¿Por qué es cita con Sergio Ramírez? ¿Por qué no es con Claribel Alegría u otros grandes personajes personajes que mencionas también, claro. y de Nicaragua, ¿no? Entonces, la respuesta es porque no tengo suficiente material como para un libro. Con Ernesto Cardenal tengo 3 entrevistas
de la que una recomiendo mucho, no porque sea mía, sino por sus respuestas, no por mis preguntas. Pero si no la has publicado en un libro, tal vez estará en algún medio de Se ha internet, algún publicado portal. en periódicos. Entonces, si vos pones la referencia, te puedo dar el título después. No, tal vez si lo recuerdas puedes darlo para que... Es que no lo recuerdo ahorita. Es una pena. Hay que poner tal vez Carly Gaitán y Ernesto Cardenal. Correcto, o Locura, o Alfonso Cortés, porque nosotros hablamos sobre la locura. De Alfonso Cortés, un poeta que se volvió loco. Pero una locura, yo diría que es una locura, ¿cómo te diría? No es una locura propiamente. Vos lees los poemas cuando él ya estaba loco y los poemas de antes de loco no tienen ninguna diferencia. Entonces la gente puede decir, bueno, pues estaba loco desde la infancia, que era un poeta muy joven. Pero, ¿cómo se llama él? Alfonso Cortés. Entonces nosotros comenzamos a hablar de la locura. Y yo estoy sorprendida porque mucha gente dice, pero es que Ernesto Cardenal es muy solemne en sus entrevistas, muy serio, vos le preguntas, él te contesta y ya. Pero a mí me dio una grande respuesta, maravillosa, al punto que yo le hice preguntas, por ejemplo, ¿y usted es loco? Y se considera loco, y hay gente que te dice, ¿cómo le vas a preguntar eso al padre cardenal? Es una ofensa. Y la respuesta que le da de eso es genial. Entonces yo recomiendo esa entrevista. ¿Has sabido entonces cómo llegar a ellos para que puedan explayarse, ¿no? Creo Igual que has que hecho sí. con Sergio, porque yo veo aquí algunas fotos muy personales, ¿no? Fotos cuando Sergio tiene 1 año, u otras fotos en donde está como que en casa, o con algunos grandes escritores, como son el caso. Yo creo que has tenido una buena relación con él en todos estos años que has hecho y elaborado el libro. Sí, creo que sí. Una amistad. La segunda parte de la pregunta, antes que se El me año olvide, pasado, sí, ¿por porque qué? se publicó el año pasado. ¿Por qué el 2002? El año pasado, el 5 de agosto, él cumplió 70 años. Y 50 años en septiembre. Se cumplieron 50 años de su vida literaria a partir de la publicación de su primer libro, que se llama Cuentos y se publicó en el mes de septiembre. Recién cumplió sus 20 años, pero él es escritor desde los 14 años porque escribía poemas de los que él dice que no se arrepiente, pero le da mucha pena, y escribía cuentos, escribía artículos. Entonces, él considera que su nacimiento como escritor es cuando se publicó su primer libro, no cuando comenzó a escribir. Entonces se cumplieron 70, 50. En Nicaragua se hizo una celebración muy grande, donde se reunieron artistas, llegó el fotógrafo y escritor Daniel Moisinski con una exposición a acompañar las celebraciones. Tuvimos el apoyo de muchas empresas y de muchas organizaciones de arte y de embajadas, de la Embajada de Francia, la Alianza Francesa, en Managua, que fue donde la sede de nuestras celebraciones. La Embajada de España también, en el Centro Cultural Español se hicieron varios de los eventos, fue una celebración así muy grande, en la que se hizo la presentación de un libro mexicano, bueno, un libro de Sergio publicado en México que se llama Historias para ser contadas, que es de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es la misma casa universitaria que hizo. Se ha publicado el libro, ¿no? Sí, entonces ellos decidieron publicar este libro como un segundo libro en ocasión de sus 70 años. Entonces, de un autor ajeno, este es el único libro que se hizo en la ocasión de su cumpleaños, y de él fue ese libro el que se hizo, que es una compilación de sus artículos desde 1966 al 2010. Entonces fue como un gran motivo de celebración. Este libro no estuvo a tiempo, no estuvo en agosto, pero sí lo presentamos en noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Lo presentó Eduardo Parra y estaba José Garza, el doctor José Garza, el editor. Estaba Sergio, Marisol Schultz y dije Ernesto Parra, ¿verdad? Es Eduardo Parra. Entonces estábamos nosotros en la mesa y se hizo una presentación muy amena. Esa es la razón por la que se publicó. Voy a hacerte dos preguntas, ya no hablando tanto del Sergio prolífico, creador literario, sino dos preguntas más centradas a la política. Sergio es un personaje muy conocido también por la política, pues recordemos que él ha sido vicepresidente incluso del país entre el 86 al 90, incluso del actual presidente que hoy en día lo ha vetado, ¿no? Que recuerdo que hubo una antología por ahí que se quería publicar
por el diario El País, pero que el presidente dijo que él no debía hacer el prólogo y que muchos protestaron por ahí. Mi primera pregunta y corta es, Sergio Ramírez, ¿cómo es apreciado en Managua y en Nicaragua como escritor y como político? ¿O hay una diferencia que se hace en el país? Creo que es apreciado más como escritor. Sus eventos son multitudinarios. En todo lugar miras. Yo escribí un artículo que se llama, por sabes que los artículos y los libros tienen nombres y no títulos, entonces por eso digo que se llama Rock Stars de la literatura. Porque en uno de los eventos estaba Sergio y estaba un señor que se llama Edgar Tijerino, que es cronista de deportes, que en cada crónica te hace una obra literaria. Entonces los dos son muy conocidos y estaban juntos. Te pongo esto como un ejemplo, ¿no? Entonces había tanta gente en el lugar que no se podían ir porque había gente pidiéndole firmas. Entonces la gente eran los libros, a veces si no tenían libros, se quitaban las camisetas como si eran estrellas de rock o futbolistas. Fírmeme esta camiseta. ¿Y él lo hacía? Y lo hacían con un marcador, y le firmaban en los cuadernos, porque el que tenía libro, pues en el libro, ¿no? Te cuento que hay muchos autores que son consagrados y no lo hacen. Si no ven su libro que lo hayas comprado, no lo hacen. Es algo interesante lo que tú dices. No, ellos sí lo hacían. Y los dos personajes abordados por jóvenes y ellos hacían la broma después porque eso fue un evento en la mañana. Estaban ellos dos juntos. En la noche hicimos otro evento que ya era un poco más serio. No serio, sino que ya con otro público, no con estudiantes. Ellos estaban haciendo la comparación, ¿no? Porque yo hice las fotos y después se las envié y les dije, bueno, estas son las fotos que tomé del evento hoy, que estaba súper lleno. Entonces, qué extraño porque se ven más muchachas que muchachos. Entonces, él estaba haciendo, creo que lo pusieron en Facebook también, como ellos y sus admiradoras, sus lectoras, los dos escriben. Entonces, además que con el caso de Edgar Tijerino, la persona que te digo, el periodista, que es muy conocido y muy amado en Nicaragua, es de deportes. Entonces, a veces pensamos que no hay muchas muchachas leyendo todos los días qué pasó en el béisbol ayer, qué pasó en el boxeo, tal vez solo cuando hay cosas muy grandes. Entonces, eso te da una dimensión de cómo es querido como escritor. Siempre están llenos los eventos y de todas las edades. Yo te preguntaba eso como una curiosidad, más que nada, porque en el 96 Sergio postula a la presidencia, luego de haberse separado del Frente Sandinista, ¿no? Y obtiene menos de un 1% de los votos. ¿Cómo podríamos explicar esto, no? O sea, tal vez pasó lo que le pasó a Mario Vargas Llosa, ¿no? En el Perú, Vargas Llosa también postuló a la presidencia como un favorito, y luego, bueno, ¿no? Por tantas cosas que sucedieron, entre ellas la religión, entre otras cosas el miedo al cambio monetario y a un choque, etc. Pero obtuvo un gran nivel de aceptación. Pero ¿por qué Sergio solamente llega a menos del 1% en 1996 con ese nuevo partido político que él funda? La verdad es que eso es un misterio porque esa misma pregunta se ha hecho politólogos que así le dicen, ¿no? Y es como que no hay una respuesta específica. Yo no sé respondértela, no puedo decirte. ¿Nunca le preguntaste a Sergio, tal vez, primero, por qué? Nunca hablamos de política. Nunca hablamos de política, solo de creación literaria. Nosotros hablamos de literatura, de cine, de béisbol, de comidas, porque él no sabe cocinar, dice, pero se sabe las recetas de memoria, cosa que si él está en un lugar que se sabe de memoria las recetas, entonces yo creo que podría cocinarlas y le quedarían perfectas porque se las sabe como que se trata de un libro de cocina. Entonces hablamos de muchas de esas cosas, de proyectos, de escritores, de ferias de libros. Y por lo que veo también creo del Alfaguara, ¿no? Del 98, cuando... Sí, eso fue en el 2008, cuando se cumplieron los 10 años. Yo hice una pequeña crónica. La quise incluirla aquí porque era importante, ¿no? Eran sus 10 años. Pero es pequeña. Unas preguntas bastante básicas y sus respuestas muy lindas, ¿no? Lo que ha significado el Alfaguara. No recuerdo si otras personas se lo preguntaron, pero cuando yo le escribí un correo y
Y le dije, Sergio, me gustaría saber si puede atenderme la semana que viene en su despacho para hacer una entrevista sobre los 10 años de Alfaguara. Y me dice, ya son 10. Entonces probablemente no tuvo mucha cobertura, no como para recordarse. Okay. Tal vez algunos periodistas españoles que están pendientes del Alfaguara. Bueno, yo te agradezco mucho esta charla, Carly. Espero sinceramente que el libro pueda también llegar, no solamente como ha estado en México, y bueno, no obviamente al país, a Nicaragua, sino que también pueda traspasar la frontera y llegar al sur, pues, ¿no? Porque en el sur también nos interesamos por la literatura de Sergio y muchos de nosotros quisiéramos conocer a este Sergio tan próximo, no solamente al Sergio que nosotros vemos por las obras, por sus obras tan conocidas, sino al Sergio humano, al Sergio que tú has podido entrevistar, charlar, y creo que mucha gente, muchos en Perú quisieran ver esta joyita que tú has realizado y estas fotos que son verdaderamente muy interesantes. Espero sinceramente que pronto pueda haber una edición más, y me has dicho que en algunos aeropuertos se pueden encontrar. Sí, lo más al sur que ha llegado es Panamá, en el aeropuerto internacional. Pues habrá que viajar a Panamá, o tal vez habrá que vaya pasando. O habrá que recomendarle a alguien bueno, que el internet también se utiliza para que el libro o pueda algún llegar. editor que le interese, porque el libro está abierto para ediciones. En el momento estamos haciendo conversaciones con Urup Editores, es una editorial centroamericana que está ubicada en San José, Costa Rica, hacer una edición para Centroamérica, porque en Centroamérica el único lugar donde se ha vendido y se ha leído y compartido y criticado es en Nicaragua. Pues es interesante, ¿no? Si alguien de repente está interesado, alguna editorial sea latinoamericana o peruana, pues aquí estamos con Carly para que podamos charlar sobre esto. Muchísimas gracias, Carly, buena estancia en el día que te resta aquí en París, y que sigas disfrutando. Muchísimas gracias. Gracias. Carly, voy a seguir disfrutando. Carly Gaitán y cita con Sergio Ramírez. Muy buenas noches, Carly Gaitán. Bienvenida a París. Con un gusto realmente tengo tu libro aquí frente a mí, cita con Sergio Ramírez. Y para nosotros los que venimos del Pacífico Sur, tenemos una idea de Sergio Ramírez de hace muchos años. Sergio Ramírez empezó su escritura en 1964, tengo entendido, allá por Berlín, por Alemania. De esos años, ¿qué es lo que él te ha podido comentar? De esos años en el cual hacía estudios, comenzaba a trabajar, a crear su obra. ¿Qué es lo que te ha podido comentar, sus influencias? Bueno, él inició su vida literaria en Nicaragua, ¿verdad? Publicando en primer lugar en su pueblo, en Mazatepe, publicando en un pequeño periódico de una escuela artículos pequeños. Después en León, que es donde él viajó para estudiar, ¿no? Como todo muchacho de pueblo que llega a la ciudad grande donde está la universidad. En ese año, el 64, él estaba en León con un gran amigo del rector de la universidad, el doctor Mariano Fiallo Gil. Dirigían una revista, manejaban el área de comunicación de la universidad, hacían la Gaceta Universitaria, que era un periódico oficial de la universidad, con otros escritores, amigos, y admirando y deseando salir, conocer más, porque en ese tiempo tenía como 17 años. Sí, llegó a la universidad de 17 y salió de 20, 21. La parte que tiene que ver con Alemania ya es en los años 70, cuando él viajó en el año 73, justamente hace 40 años, que por cierto en Managua hace como 15 días se hizo una celebración a propósito de los 40 años de haberse iniciado una amistad y un lazo muy fuerte de él con Alemania, porque él fue a estudiar con una beca por un año. En ese año él tenía que escribir una obra literaria, dedicarse completamente a escribir. La beca cubría todo, él iba a viajar con su esposa y 3 niños. Su niña más pequeña tenía 2 años y viajó, él vivía en Costa Rica en ese momento.
Entonces fue cuando él conocía ya a muchos escritores a nivel internacional, pero cuando ya llegó ahí es cuando realmente se insertó con todos estos escritores que habían llegado a Berlín, exiliados ya sea por pobreza, por política, por dictaduras. Entonces es como una metrópolis donde se reunieron todos. Y el gran encuentro fue en 1976 en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, que fue dedicado a América Latina. Entonces él mismo me cuenta en el libro que esa feria se convirtió en un hervidero de latinoamericanos, porque nunca antes en las otras ferias había tantos latinoamericanos como en esa ocasión, porque llegaron invitados de todos los rincones y de todos los países. Estaban los grandes, los que se iniciaban y podían codearse entre ellos, iniciar amistad, cenar, compartir, firmarse libros. Y la gran experiencia que él cuenta de eso, además de ser inolvidable, porque en Alemania pudo conocer muy bien el teatro, la música muy buena, en escucharla en vivo, ¿verdad? No es lo mismo estar con una enorme orquesta en un teatro inmenso que tener un tocadiscos y conocer a los artistas. Entonces fue a varias presentaciones de teatro basadas en obras, ya sea clásicas o en obras latinoamericanas que estaban en el momento. Entonces eso es como un boom hacia la cultura internacional, aunque él ya era un escritor internacional. Había viajado a Guatemala, había viajado a Costa Rica, vivía en Costa Rica, trabajaba en USUCA, que es el Consejo Superior Universitario, y había publicado un libro en Guatemala, entonces ya era internacional, ya había recibido un premio literario en México también. Entonces cuando él llegó a Berlín en el año 73, ya tenía toda esa gran historia con amigos de toda América Latina. Eso es lo que él más me cuenta, ¿no? Hay muchas otras cosas que sobre abordar. todo las fotos, que aquí hay una foto con Günter Grass, tomada en el 85. Y hay otras fotos en el libro que son sobre la feria, donde está Eduardo Garliano, está Antonio Escármeta, están por ahí, ¿verdad? Julio Cortázar, en esos grandes encuentros que tuvieron en la feria. Almuerzos donde él dice que pasa mucho en los cafés, que digamos se llama café arte, café literario, y vos entras y nunca nadie ha leído y los que llegan ahí no son escritores. En este caso él dice que sí. Los almuerzos, las cenas, el café realmente era para hablar de literatura, hablar de temas, de lo que estaba pasando en cada país, la situación política en cada uno de los países. No olvidemos que en los años 70 América Latina estaba cundida de dictaduras, comenzando con Nicaragua. Entonces era como historias en común en las que todos tenían algo que decir, cómo se encuentran allá y cómo la literatura viene siendo un alienante de todo este tiempo terrible que se estaba viviendo. Hay una pregunta cuando me transportaba al hotel que me hacía, era ¿cómo un hombre de letras, un intelectual, deja de momento, quizás hacer un lapsus en su creación por ingresar al mundo político? ¿Qué es lo que hizo que él cambiase, dejase la literatura para meterse en ese gran movimiento que existió allá en Nicaragua? Bueno, él hizo una pausa literaria muy grande, de unos 10 años, que va más o menos de finales de los años 70 hasta el año 84, que no fue precisamente en el 84, sino rompe con el 88, y ya te explico por qué te lo he fragmentado de esa manera. Él vivía en Costa Rica, y la revolución en Nicaragua, que era la Revolución Popular Sandinista para derrocar a Anastasio Somoza Debayle, se movía desde fuera, porque en Nicaragua había tanta represión que no podías mover a la gente, no podías, todos los guerrilleros no podían estar ahí. Entonces incluso la radio, que se llamaba Radio Sandino, operaba desde Costa Rica, y ellos decían al aire desde algún lugar de Nicaragua, porque era una radio clandestina, pero estaba cerca de San José.
Entonces ahí era donde entraban las armas, donde llegaban los guerrilleros, si salía algún herido, lo trasladaban a Costa Rica a un hospital, lo hospedaban en la casa de un amigo, un escritor, un artista, un político, cualquier persona podía ser. Y él vivía en Costa Rica y era socio de una empresa de cine, y de la parte que muy poca gente conoce, que él era socio de una empresa de cine, guionista de cine, y sueña con ser director de cine, o que un guión suyo se ha llevado al cine. Entonces, es como una sensibilidad, ¿no? Eran momentos emergentes en los que aparecía una fosa con 40 muchachos, cuando el único pecado que habían hecho era ser jóvenes, o andar el cabello muy largo, o emanciparse, como es normal en la adolescencia o en la juventud. Y la represión era terrible. Entonces, no solo él, sino muchos otros artistas que vivían en Costa Rica, apoyados por Cuba, comenzaron a apoyar y a meterse dentro de eso, hasta que formaron un grupo, ya estaban más organizados, ya tenían ayuda de Venezuela, de Costa Rica, una enorme ayuda, de Honduras, de Cuba, de Europa. Los internacionalistas llegaban de todas partes, ¿no? De Argentina, de Chile, con armas o dando su cuerpo, dando sus vidas, españoles que llegaban también. Entonces era como un movimiento grande por Nicaragua. Todos los caminos conducían a Nicaragua, a ayudar a Nicaragua, para que eso fuera posible. Entonces él comenzó a escribir y a dedicarse a esto hasta que llegó y formó parte de la Junta de Gobierno de 1979, que se constituyó el 19 de julio, que fue el día del triunfo de la revolución, hasta que hubo elecciones en el año 84, comenzar la vicepresidencia en el 85, entonces la fórmula era Daniel Ortega, Sergio Ramírez. Entonces en el año 84, cuando ya las cosas iban calmando un poco más, él comenzó a escribir su libro Castigo Divino, y estuvo publicado en el año 88. Se publicó en España y Francia en el año 88. Entonces esa pausa fue prácticamente porque él dice que porque fue necesaria, había que hacer mucho por Nicaragua, y su tiempo de escribir todo lo que escribía era escribir por Nicaragua, para el mundo, para que el mundo conociera qué estaba pasando en Nicaragua, denunciar la violencia, las muertes, el hambre, todo lo que estaba pasando ahí. ¿Sabes por qué Esa fue su pausa. Yo te preguntaba esto porque para nosotros, los que venimos de esa parte de América del Sur, Sergio Ramírez es un político antes que ser un escritor. Es el no conocimiento de nosotros de su trayectoria como creador de letras realmente. Es por eso que mi pregunta iba en ese sentido. De otra parte... Fíjate que yo creo que él es escritor, después político. Ante todo es escritor. Sí. Y si lo sacamos en tiempos también, antes de ser político, muchos años, fue escritor dedicado a la literatura, trabajando por la literatura. De estos escritores que dan talleres, que van a presentaciones, que escriben prólogos, que están todo el tiempo pensando en literatura. Y luego viene la parte política. Obviamente todas las personas tienen algo de político, ¿no? Y en países que tienen largas dictaduras, como la nuestra, desde muy joven ya llevas eso. Dentro de las conversaciones que tú has podido tener, a nosotros conocemos muy bien y le tenemos un gran respeto y un cariño a Ernesto Cardenal, al padre Ernesto Cardenal. ¿Cuáles son las pequeñas anécdotas que te ha podido contar que ha habido entre los dos? Porque para nosotros es una gran imagen Ernesto Cardenal, como persona, como intelectual, como hombre sobre todo. Bueno, dentro del libro hay muchas experiencias, ¿verdad? Pero una que es un poco divertida es cuando ellos fueron a buscar apoyo a Venezuela. Entonces, fueron a Colombia, Venezuela, ¿verdad? Pero él tuvo que viajar de San José a Colombia. Entonces llegó a un estudio de cine donde se estaba filmando La mala hora de Gabriel García Márquez. Entonces, porque él pensaba
llegar a Venezuela a través de García Márquez. Entonces él llegó a pedir, un desconocido, y llegó a pedirle, estamos hablando de Sergio, ¿verdad? Llegó a pedirle la ayuda a García Márquez. Y entonces él le dijo, bueno, si está bien, yo lo que puedo hacerte es una carta y con eso puedo apoyar a Nicaragua. Lo atendí muy bien y en el libro él me describe muy bien el salón con las cosas del cine y los cables desplegados, todo bien lindo. Entonces ellos tenían que establecer un código para cuando hablaran por teléfono, iban a establecer un código. Entonces ellos llegaron a pedir ayuda porque en octubre del año 78 iban a hacer unas emboscadas y a tomarse unos cuarteles en Rivas. Entonces él llegó a decirle, tenemos 2000 hombres armados, listos, dispuestos. Lo único que necesitamos es armas, botas, dinero para movilizar a estos 2000 hombres que van a entrar a través de la frontera con Costa Rica y van a llegar a invadir y a tomarse. Lo que nosotros necesitamos es un reconocimiento, que ese gobierno que nosotros vamos a abrir, tener un reconocimiento diplomático y necesitamos el apoyo de Venezuela y Colombia. Entonces, como ellos, eso fue lo que conversaron en persona. Entonces, la clave era hacer un invento, ¿no? Por ejemplo, los 20. El apoyo iba a ser el editor, en la clave, ¿verdad? Los 2000 hombres eran 2000 ejemplares. Esa es una locura entre Sergio Ramírez y Gabriel García Márquez y Ernesto Cardenal. No recuerdo cuál era la otra clave. La cosa es que cuando él lo llamó, él le dijo, ya, hola, ¿cómo estás? Entonces le contesta García Márquez, pues fíjate que estuve leyendo el borrador de tu libro, que significaba que había estado conversando ya la posibilidad de apoyo. Entonces, ¿cuántos son los autores? Tales y tales. Entonces le dijo los seudónimos que estaban ocupando otros. ¿Cuántos ejemplares me dijiste que son? 2000. ¿Y cuántas páginas necesitan? Que eran las botas, unas 1000. La cosa es que era una locura. Y Ernesto Cardenal escribió un cuento, una crónica sobre ese encuentro y esa clave. Y te recomiendo que la busques porque es súper divertida, en la que están incluidos ellos tres. Lo escribe Ernesto Cardenal. Lo escribe Ernesto Cardenal, que están incluidos García Márquez, Sergio Ramírez y Ernesto Cardenal, sobre esa experiencia. Entonces, la llamada con todas las claves, como la cuenta Ernesto, es muy divertida. No la he leído, si la ha contado García Márquez, Sergio Ramírez la cuenta aquí. En la parte de la entrevista, cuando está hablando, te da risa cuando lees la respuesta, porque es una gran respuesta. Entonces creo que esa es una de las grandes aventuras, como en medio de cosas tan serias, porque era una guerra, eran vidas humanas que estaban en medio, cómo se tomaban el humor en medio de eso. Creo, y son amigos, son vecinos, viven como a 3 casas más o menos, uno en una esquina y el otro, sí, como a 2 casas, solo que una enfrente de una en calle diferente, ¿no? Y comparten juntos, ¿no? Siempre. Para culminar con este excelente libro, Cita con Sergio Ramírez, de Carly Gaitán, quiero decirte, hoy día leía un poquito sobre Sergio Ramírez de hoy en día, y hoy en día es uno de los terribles opositores, no hacia Ortega, a Daniel Ortega, sino a la mujer de Ortega, porque parece que, lo que he leído hoy día, está acaparando todos los medios de comunicación, que creo 2 nomás, en Nicaragua, y que ella maneja todo el sistema de propaganda y esto. 2 medios, ¿cómo 2? Dos medios, no sé, creo que son 2 canales de televisión, 2 algo así, que ella lo maneja. Y hoy día leí eso, que era muy crítico ante ese sistema porque ella lo estaba manejando. Bueno, él es muy crítico ante muchas cosas y tiene una columna que se publica cada 15 días en 22 países de habla hispana. En Nicaragua se publica en el diario La Prensa los jueves de intermedio
en el que él critica muchas cosas que tienen que ver, no sé, no solamente de Nicaragua, también algunas cosas de Corea, de Siria, de Egipto, de Argentina, de Venezuela, que tienen que ver con todo eso. Él no tiene una vida política porque se retiró de la política para vivir como escritor, escribir completamente y dedicarse a eso completamente, pero obviamente es un personaje crítico que tiene una voz pública. Tiene una historia. Y él escribe y la gente lo lee, la gente busca su columna. O sea, la gente está pendiente, hoy sale Sergio, o mañana es la columna de Sergio. Y van a internet, buscan en la sección de opinión y uno de los primeros artículos que se leen, lo vemos en Facebook, por ejemplo, los jueves, mucha gente está compartiendo el link donde está el artículo de Sergio Ramírez y siempre algunos son muy dramáticos y otros son muy cómicos. Por ejemplo, hace poco escribió uno sobre el canal interoceánico que probablemente se haga en Nicaragua y tiene un humor increíble. No habla específicamente de algunas personas, sino de cómo ocurren estas cosas en estos tiempos, porque son cosas como de novela, es como que las saqué de una de las grandes obras latinoamericanas, donde salen unas locuras que uno piensa que no es verdad, pero sí ocurren. Cita con Sergio Ramírez de Carly Gaitán Morales. Muchas gracias. Gracias.